Buenas noches y bienvenidos un día más aquí a Popular Deportivo Diario en un programa particular donde vamos a intentar en la primera parte lo tradicional, hablar del Real Murcia, del Cartagena, del Pozo, de la actualidad, de lo que ha pasado durante el día en nuestra región. Y en la segunda parte, como decía, vamos a intentar abrir un poco más nuestro abanico de temas. Vamos a hablar de la tercera división, una tercera división, la murciana, el grupo 13, bueno, que más o menos ha llegado a su Ecuador, y queremos conocer un poco de la mano de un exjugador de la tercera división y actualmente milita en el grupo de la Alicantina, la preferente Alicantina, pues conocer un poco la tercera división murciana, cuáles son los equipos que van a estar peleando hasta el final por meterse en los puestos de playoff, quién va a intentar eludir el descenso, bueno, conocer un poco los equipos y la tercera división murciana. Pero antes nos centramos, como digo, en la actualidad del día y hablamos del Cartagena. Esta mañana pues, hemos estado en el entrenamiento del Cartagena, donde hemos podido ver cómo el nuevo entrenador Carlos Río, pues hacía mucho hincapié en la sesión de hoy, sobre todo en la salida del balón y en la presión. El entrenador gaditano ensayaba una y otra vez con sus jugadores pues la salida del pressing y siempre tocando, siempre con el mismo objetivo de salir jugando por las bandas, de que el portero no pegue pelotazo y que se juegue al fútbol. También está presente en este entrenamiento Asier Goiría, el jugador vasco al que ya le han comunicado que no cuentan con él, pero bueno, el club de momento continúa o permite que continúe entrenando con el resto de la disciplina. También hemos visto a Mariano Sánchez, bueno, que paso a paso pues intenta acortar los plazos de su vuelta. Me parece totalmente claro que no va a estar el próximo fin de semana. Y Gorka Quijera y Maldonado, que trabajaban aparte, separados del resto del grupo, con uno de los fisios. Maldonado a un nivel inferior de Gorka Quijera, que a lo mejor puede ser que sí llegue para el partido de Villarreal. Maldonado está totalmente descartado. También hemos visto en acción pues al último en llegar, al uruguayo, a Nicolás Raimondi, jugador pues alto, 1,96, todavía no muy integrado en la plantilla, es normal, solo ha hecho 2 entrenamientos, pero bueno, que ya va dejando detalles. Y también hemos estado pendientes en el entrenamiento de este hombre, de Manu Torres, y del que veíamos anteriormente, de Manolo Gaspar. Y es que a lo mejor se da la casualidad de que el próximo partido frente al Villarreal B están los dos de titular, 2 jugadores que estaban prácticamente defenestrados, olvidados por Javi López. Bueno, pues Manu Torres entró por la lesión de Quijera y Gaspar puede ser que entre por el sancionado Chiqui en el lateral derecho. También hemos visto a un Salva Chamorro muy enchufado, parece
que la confianza que le dio el otro día Carlos Ríos en su primer partido como titular, pues le ha venido bien al exjugador o al jugador cedido por el Villarreal B en el Cartagena, y como digo, se le veía bastante rápido, peleando, bueno, y con ganas de seguir respondiendo a esa confianza que le había dado Carlos Ríos. Precisamente al término del entrenamiento hablábamos con el jugador Salva Chamorro, que bueno, nos comentaba cómo ha sentado, cómo está el vestuario después de esa importante victoria el pasado fin de semana. Pues la verdad que el vestuario está más animado, estamos más contentos, ¿no? Sobre todo pues, el trabajo en concreto del equipo. El partido hicimos un buen partido, y eso es lo que nos tiene que servir para el siguiente partido, para afrontarlo con motivación y más moral, ¿no? Salva Chamorro, uno que ha mostrado otra cara del jugador que fichó el Cartagena. Anteriormente, en varias ruedas de prensa, pues había solicitado que es difícil meter goles sin tener la confianza del entrenador. Pues parece que bueno, Carlos Ríos ha depositado toda su confianza en el jugador, y de momento en el primer partido pues un gol. Sí, la verdad es que el entrenador apostó por mí en que jugara yo, y bueno, yo quise pues ese recibimiento que me dio al ponerlo, pues le quise ofrecer el máximo esfuerzo en el partido, ¿no? El luchar, y bueno, sobre todo tuve suerte de marcar el gol, y es importante para mí, sobre todo para el equipo. Con la salida de Goiria, pues podría parecer que el puesto de delantero tiene, o de momento, un dueño claro, Salva Chamorro. Recordamos que también Iván Volado está con su selección, con la selección guineana, y bueno, pues se cree, no sabemos, no hay noticias de momento en el club sobre el jugador, sobre Iván Volado, pero bueno, con la llegada de Raimondi, de Nicolás Raimondi, no me termino de aprender el apellido del jugador uruguayo, pues la competencia continúa en pie de guerra. Sí, bueno, un delantero más, ¿no? Eso siempre es bueno para nosotros, ¿no? Para ser más competitivos en los entrenamientos y en los partidos, ¿no? Y no hay que pensar que aquí hay un puesto titular fijo. Aquí hay que ganarse el puesto en los entrenamientos, en los partidos, y que nadie se piense que tiene un puesto asegurado. Pues no sabemos si jugará o no el próximo fin de semana frente a Villarreal B, un equipo donde bueno, él estuvo varias temporadas, y sobre todo por este motivo pues viajará aún con más confianza y con más ganas de hacerlo bien. Sí, la verdad que va a ser una
una alegría, ¿no? Jugar en fue mi casa durante muchos años, ¿no? De hecho, tengo muchos amigos ahí en el filial, pero bueno, ahí vamos a ir a ganar por los 3 puntos y sobre todo a hacer un buen trabajo que el equipo necesita. Antes de saltar al terreno de juego, la plantilla ha saltado pues, con 30 minutos de retraso. Imaginamos que Carlos Ríos pues, habrá estado hablando a sus jugadores de cómo juega su próximo rival, de cómo lo hace el Villarreal B. Y bueno, pues ahí quizás le pueda echar una mano Salva Chamorro, que conocerá a muchos jugadores del conjunto del filial del Submarino Amarillo. Bueno, como ya sabía, el Villarreal B es una copia del primer equipo, ¿no? Tocar y más tocar. Lo que tenemos que hacer es hacer bien la presión arriba, que no tengan facilidad en la salida del balón. Si le presionamos bien arriba, yo creo que van a tener grandes problemas. 30 años no han tardado en salir esta mañana al césped de la Ciudad Deportiva Godó Meseguer. Han sido 30 minutos, como imagino, pues habrán pensado. Y bueno, también le preguntamos a Salva Chamorro qué cambios han notado tanto la plantilla como él con la llegada de Carlos Ríos y la salida de Javi López. Bueno, pues la verdad es que es un entrenador ambicioso, ¿no? Que siempre quiere más y bueno, él tiene su idea de juego. Nosotros los jugadores vamos a muerte con esa idea. Y nada, y la verdad es que transmite buenas sensaciones al grupo. Dejamos la ciudad portuaria, luego volveremos para ver el entrenamiento del Real y también conocer las declaraciones de uno de sus jugadores. Y ahora vamos a Covatilla, donde el Real Murcia pues, ha entrenado esta mañana después de que perdieran el partido del amistoso que disputaron ayer en La Manga frente al PSV. Lo de menos era el resultado 0-1. Lo demás fue ver a jugadores como Chando y como Albiol, pues otra vez en la dinámica del equipo, disfrutando de minutos. Los dos tuvieron 60 minutos, una horita para sentirse futbolistas otra vez. Bueno, el equipo de Iñaki Alonso, que dio la cara ayer ante todo un PSV, un equipo de competición europea, de uno de los importantes de la liga holandesa, y donde también hubo un susto, que fue la lesión de Emilio Sánchez, el jugador que se retiraba en los minutos finales del encuentro. Pero bueno, esta mañana pues las alarmas se han apagado porque el jugador ha entrenado con total normalidad y no hay ningún problema. Iñaki Alonso tiene a todos sus hombres disponibles para el partido del próximo fin de semana ante el Córdoba, con la duda de Sutil. No sabemos si el jugador jienense pues podrá estar o no podrá estar y se recuperará de la lesión que lleva arrastrando ya unos días.
Bueno, esa ha sido la actualidad del Real Murcia y ahora hablamos, como decía, del UCAM Murcia, el equipo de Luis Gil, que todavía pues sigue dándole vueltas a la cabeza, sigue trayendo cola la derrota que tuvieron el pasado fin de semana frente al Real Madrid. Luis Gil ya fue uno de los primeros que sufrió en sus carnes pues el descontento de la afición, el descontento de la grada, que llegó a pedir su dimisión, y hoy pues ayer fueron los jugadores del UCAM Murcia los que pasaron o ajustaron cuentas con el director general, con Alejandro Gómez. Bueno, habló uno por uno con cada jugador de la plantilla. No, digamos que no le apretó ni los criticó ni nada, simplemente pues un poco para conocer sus sensaciones, para hablar cómo se encuentran, para comentar los errores, dónde se puede mejorar, dónde no se puede mejorar. Y bueno, sobre todo para transmitirle confianza, y es que el equipo, pues como digo, pues tiene que despertar cuanto antes, y lo tiene que hacer ya. La plantilla de Lucas Murcia pues tiene que dar un paso adelante y lo tiene que hacer el próximo fin de semana ante Unicaja. Bueno, es verdad que fue una derrota bastante dura la que tuvimos contra el Madrid, pero bueno, el equipo ahora ya estamos más reforzados anímicamente. Sabemos que ahora es el momento de dar un paso adelante, que estamos en una situación bastante complicada y que ahora es cuando hay que sacar las gallas y cuando hay que sacar el valor necesario pues para dar un paso adelante, para intentar afrontar lo que resta de temporada con la mayor ambición posible, y a partir de ahí seguro que los éxitos van a ir viniendo a base de trabajo y de confianza en el equipo. Frente al Madrid, como comentábamos, se escucharon en el Palacio por primera vez pues unos pitos. Ya no era un run run, sino que eran pitos dirigidos, imagino, a los jugadores, también al entrenador. Y pues esta mañana también le preguntamos a Josep Franch cómo recibieron ellos, cómo recibió la plantilla pues los primeros pitos de esta temporada. No, está claro, a la gente no le gusta ver a su equipo perder, y mucho menos ver a su equipo perder de una manera que quizás no fue la más adecuada o la más correcta para competir. Entonces sí que se entiende que puedan llegar a haber algunos pitos, pero nosotros tenemos que trabajar duro e intenso para que esto no se vuelva a repetir, para que a partir de ahora lo único que no se pueda cuestionar sea nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en la cancha, y esto es lo que vamos a intentar. El jugador que llegaba este verano procedente del Juventud pues está siendo uno de los más cuestionados, uno de los que más se espera, y de momento pues se ha recibido poco. Uno le preguntaban si el rol que ha tenido o
que ha recibido después de la lesión de Pedro Rivero, de contar con muchos minutos, con más de 30 minutos por partido. Le ha venido bien, le ha venido mal, cómo le ha sentado para su particular temporada. Está siendo una forma de progresar, quizá de una manera más progresiva de lo que hubiese pensado que podría ser, pero bueno, las situaciones se han dado así. Pedro, por mala suerte, ha estado lesionado y no ha podido ayudar en la cancha del equipo. Entonces yo también he intentado dar un paso más adelante. He jugado minutos que en condiciones normales con Pedro no los debería de haber jugado, pero bueno, he intentado siempre estar al servicio del equipo, intentar ayudar, y creo que aparte ese crecimiento que tiene que tener el equipo, también poco a poco tiene que pasar por estos minutos de calidad. Ahora cuando venga Pedro Rivero, seguro que cuando nos vayamos complementando, los dos vamos a poder aportar más minutos de calidad, más minutos de frescura, y eso seguro que el equipo también lo verá y lo agradecerá. Pues seguro que lo que se agradecen es, como decía Josep Franch, la recuperación de Pedro Rivero, que todavía de momento no va a llegar al partido frente a Unicaja. El que sí puede llegar es el argentino Hassen, que a pesar de la fractura del tabique nasal que tuvo, está entrenando ya con la plantilla al mismo ritmo. Lo único que no hace es el 5 contra 5 por aquello de no llevarse un golpe que le pueda provocar algún problema en la nariz. Y sobre recuperar al máximo efectivos, tener toda la plantilla al completo y el nuevo fichaje Udoka, escuchamos ahora a Franch. Sí, el último partido había entrenado solo el viernes, creo, y sí que fue un poquito precipitado, pero bueno, es un jugador que puede aportar muchísimas cosas al equipo. Ahora finalmente parece que ya estamos los 12, que vamos a terminar los 12 la temporada, y eso también al equipo da una seguridad, porque quieras o no, entre muchas idas, muchas venidas, parece que el equipo cada semana había un jugador nuevo, y ahora que ya finalmente estamos los 12, pues sabemos que tenemos que trabajar en la misma línea los 12, sabemos que tenemos que conocernos todos un poquito mejor, y a partir de ahí, pues seguro que a partir de ese conocimiento personal de cada uno, seguro que el grupo se verá beneficiado. Dejamos el Luca Murcia y continuamos en el Palacio de los Deportes. No nos movemos de sitio para hablar ahora del Pozo Murcia, el equipo de Duda, que ya está inmerso y centrado en la preparación del próximo partido, un partido importante, partido, pues como ya conocen, un derbi frente a Real
Cartagena el próximo viernes a partir de las 9:30 de la noche. Y bueno, pues especialmente esos dos jugadores, veíamos a Diego de Bail y a Esquerdiña junto con Bebe. Son los tres integrantes de la plantilla charcutera que han vestido en algún momento de sus carreras la camiseta de Reales. Seguro que para ellos va a ser un partido especial. Se reencontrarán con compañeros o con amigos que tuvieron por su paso en Cartagena. Y escuchamos a uno de ellos, al brasileño Thiago de Bail, pues hablar sobre eso, sobre lo especial que es para él, y seguro y para Esquerdiña y Bebe, enfrentarse a Real de Cartagena. Sí, sí, bastante más. A mí particularmente yo tengo muy especial ahí porque he estado bastante tiempo y bueno, pero es un partido más y tenemos que siempre pensar en los 3 puntos. Bueno, un derbi, aparte es un derbi especial porque he jugado ahí y tal, pero ahora el pozo a muerte y los 3 puntos para casa. Los 3 puntos que pide de Bail que se queden en casa. Para ello Duda recupera a Adri. Recordemos que había estado ausente en los días anteriores de la semana, los entrenamientos anteriores, por un proceso gripal vírico. Bueno, pues ya lo tiene a sus órdenes, cuenta con todos sus efectivos. Escuchamos ahora a Diego de Bail si llega el Pozo en su mejor momento para enfrentarse a Real de Cartagena. Bueno, estamos cumpliendo, estamos jugando bien y esperamos los 3 puntos ahora para ir de vacaciones más tranquilo. Más tranquilas están las cosas en Cartagena después de que el fin de semana pasado sumaran su primera victoria. Y bueno, seguro que el Pozo pues no se va a encontrar el rival que hace unas semanas era el Real de Cartagena, prácticamente descendido a segunda división. Sí, bastante diferente. Ya han tenido refuerzos tanto en el equipo de jugadores y con la comisión técnica. Un entrenador muy bueno y yo creo que hay un incentivo muy grande para ellos, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro objetivo, que en casa no perder partido. Pues sobre el Real de Cartagena vamos a hablar ahora. Un equipo que ha cambiado como de la noche al día. Solo hay que ver pues, los entrenamientos, ha vuelto el buen ambiente, muchas caras nuevas. El equipo ahora dirigido por David Marín, por el director deportivo, que, bueno, que cuenta con fichajes. En los próximos días se puede concretar también el del jugador que estamos viendo al final en sus pantallas, el japonés Taro, que de momento ya tiene dorsal, tiene el 4, pero todavía no es oficial
su contratación. También hemos visto en el entrenamiento de hoy a los dos brasileños que eran presentados en la tarde de ayer, Rafinha y Adeilton. Rafinha, pues este que estamos viendo con poco pelo, Adeilton lo veremos a continuación, jugadores de los que estábamos hablando con algunos de los miembros del club, que hablan de Rafinha, que es un auténtico espectáculo, un jugador con mucha calidad, con una fuerte pegada, y Adeilton pues es ese que estamos viendo ahora con el pelo verde. Son dos de las caras nuevas, junto con el japonés. También estamos viendo de fondo a Jason. Hay que decir que la plantilla de Real Cartagena pues también hay dos ex del Pozo. Uno, Jesús García, que ya no tiene ninguna relación con el Pozo, salió este verano dirección Cartagena, y otro Jason, que está cedido por el equipo de Duda y que volverá a verse las caras con su entrenador o su ex entrenador y sus ex compañeros. Escuchamos ahora las palabras de uno de los protagonistas, de Jesús García, que habla, bueno, pues de lo bien que ha sentado la victoria del otro día en casa frente a Benicarló. Bueno, el equipo está muy contento, ¿no? Porque es una victoria que, como tú dices, era imprescindible para intentar salir de abajo, y nada, conseguimos los 3 puntos sufriendo mucho, que era lo que queríamos, y nada, muy contentos, ¿no? Y preparando ya desde el lunes, preparando ya el partido contra el Pozo del viernes, que siempre es un partido bonito porque es un derbi, y hay que intentar ganarlo. Sin embargo, pues Jesús García tiene claro, imagino que igual que la totalidad de la plantilla Real Cartagena, que estando como está el Pozo, pues va a ser difícil sacar algo positivo del Palacio de los Deportes. Hombre, hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista. El Pozo y el Barça no han perdido ningún partido de liga, ¿no? Solo han cedido 3 empates cada equipo, y está claro que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, también te digo que no van a terminar la liga sin perder ningún partido, ¿no? Y ¿por qué no nosotros, no? ¿Por qué no ese derbi, esa mentalidad que llevamos de intentar sacar los 3 puntos, ¿no? Llevar el partido a nuestro terreno y culminar al final del partido. Jesús García, que como decíamos, pues salió este verano del Pozo con dirección Cartagena, pero que ni mucho menos pues tiene ganas de revancha, seguro que tiene ganas de ganar, de que los puntos se vayan a Cartagena y a su equipo, que está pues falto de puntos para salir de los puestos de abajo. Pero como decía, que bueno, que mantiene una buena sintonía, salió bien de Cartagena, de Pozo, perdón, y no tiene ánimo de revancha. No, yo no tengo ánimo de revancha, no soy una persona así. Yo me fui de ahí como llegué, muy bien, y no tengo que demostrar nada a nadie. Ellos saben lo que di, lo que podía dar, y de hecho
allí si hubiese querido a lo mejor quedarme hubiese podido seguir, ¿no? Pero no tengo por qué refrendar nada ahí en Murcia, solo tengo que seguir trabajando con mi equipo, que es lo que me importa para sacar otros puntos. La llegada del nuevo entrenador de David Marín, pues que le ha dado un lavado de cara, un cambio total a la plantilla, que como decía, pues los mismos jugadores se nota que están más animados, hay mejores caras y bueno, con los fichajes pues hace que el sueño no, porque es prácticamente una realidad, pero que la permanencia esté más cerca. Escuchamos ahora a Jesús García pues hablar de la llegada del nuevo entrenador y de qué ha cambiado referente a la anterior etapa con Luis Fonseca. Bueno, son dos entrenadores totalmente diferentes, ¿no? Quizá Luis era un poco más, no sé cómo decirte, un entrenador, es que es totalmente diferente. Llegó David la semana pasada, lo primero que hizo fue trabajar la defensa porque llevamos 90 goles encajados en 16 partidos y eso es una utopía, ¿no? Y más para un equipo que tampoco tiene mucho gol como nosotros. Y David lo único que ha venido es, de momento hemos trabajado solo de defensa con él, ya que seguir trabajando de defensa porque los partidos se ganan ahí. Es cierto que Fonseca ha hecho un trabajo totalmente diferente, pero no hay que devaluar tampoco el trabajo de Luis. Y también es cierto que también tenemos muchos jugadores nuevos y al final es todo un cúmulo de cosas que nos ha venido bien, tanto el cambio de entrenador como el cambio de jugadores y ahora hay más calidad, los entrenamientos son de más intensidad y eso al final se tiene que notar en los partidos, porque cuando tú compites en los entrenamientos, a la hora de los partidos se nota. Bueno, pues antes de marcharnos a la publicidad, unos apuntes de tenis. Y es que Nico Almagro pues ha pasado ronda en el torneo de Oakland tras deshacerse de Santiago Giraldo por 6-4, 6-2. En la siguiente ronda se va a enfrentar al alemán Philipp Kohlschreiber. Y en ciclismo hoy ha sido presentada la edición de 2011 de la Vuelta a Murcia, una edición que tiene una etapa menos que la anterior y dos menos que la anterior. De 4 pasamos a 3 el año pasado, de 3 hemos pasado a 2, una llegada en alto y una contrarreloj, y donde no está confirmada la asistencia del ciclista Alejandro Valverde. Bueno, como todos saben, pues ha vuelto al pelotón esta temporada. Y antes de la vuelta que se va a correr los días 3 y 4 de marzo. Y bueno, y para despedirnos, para irnos a esa publicidad, decir que bueno, hoy han comenzado las tertulias COPE, lideradas por nuestro compañero Vicente Luis Cánovas, y bueno, que hoy han contado con la participación del entrenador del Real Murcia, de Iñaki Alonso, de uno de sus colaboradores
dentro del programa que hace a partir de las 3:15 en la COPE, que es Pedro Contreras, y el árbitro, que bueno, que también puede dar su punto de vista, ¿cómo se llama el árbitro? José Francisco Pérez Sánchez, que no me salía el nombre. José Francisco Pérez Sánchez, a partir de hoy, pues todos los miércoles, a partir de las 3:15, ya saben que pueden escuchar bajo las órdenes, bajo la tutela, bajo el liderato de Vicente Luis Cánovas, pues la actualidad del día con varios protagonistas del deporte regional. Bueno, conocer de primera mano la evolución de todos los deportes que hoy han tenido lugar en el Mesón La Torre de, no sé si de Puente de Tocinos. Con las tertulias de COPE nos marchamos a publicidad y después de la publicidad estará ya con nosotros Javi Ruiz para hablar de la tercera división. Continuamos en Popular Deportivo Diario y esta tarde, pues esta noche, perdón, queríamos abrir una nueva ventana al fútbol regional, a la tercera división, y para ello pues nos acompaña Javier Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Jugador que ha pasado por la tercera división, ascendió con el Plus Ultra de preferente a la tercera división, aguantó una temporada en el Plus Ultra, luego fichó por el Costa Cálida. El Costa Cálida también tuvo un periplo por el Santomera, volvió al Costa Cálida la temporada pasada y esta temporada pues ha salido de la región, está jugando en el Horadada. Sí, esta temporada he decidido ir a la Horadada y la verdad que estoy muy contento. De momento nos están saliendo las cosas muy bien y la directiva pues está cumpliendo con todo lo prometido a principios de temporada. Horadada, un equipo que a priori partía como uno de los candidatos a subir de la preferente a la tercera. Bueno, hay que decir ante todo que la preferente alicantina se puede equiparar a la tercera murciana. Bueno, hay equipos que están muy preparados porque haz de cuenta que son equipos filiales directos de la segunda división A. Entonces tienen jugadores en sus filas que en un momento dado, si el primer equipo lo requiere, tienen que estar preparados para el salto. Entonces sí que es verdad que hay un poco más de nivel. Es como el caso del líder de vuestra categoría, ¿no? Del Elche. Del Elche, sí. Tiene jugadores muy jóvenes, muy rápidos y que están todos preparados para, si en un momento el primer equipo
necesita necesita cogerlo, pues dar el salto. Bueno, ¿y por qué decides poner este pequeño paréntesis en tu periplo por la tercera murciana y decides cambiar de aire y irte a la Alicantina? Pues han dado varias circunstancias. Una de ellas es que tal como están las cosas es muy difícil estar jugando hoy al fútbol. Allí, gracias a Dios, están cumpliendo con todo, ofrecen muy buenas condiciones y estuvimos hablando, llegamos a un acuerdo y me interesó irme para allá. Pero tenían más ofertas de aquí, de la tercera división murciana. No sé si con tu anterior club, el Costa Calia, también te ofreció quedarte. Ahora actual Costa Calia, ahora actual UCAM Murcia, club de fútbol. Bueno, ahí hubo un lío raro. En un principio no se sabía claro quién iba a entrar con la directiva y a mí me llamaron del Horadada y como todavía no sabía nada de Lugán, decidí marcharme. ¿Alguna oferta más de la región? Pues sí, me llamaron el Atlético Pulpileño, lo que pasa que estaba muy lejos y no me interesaba. Y luego equipos también como el Molinense, Plus Ultra, pero vamos que en cuanto me llamaron de Horadada no tuve ninguna duda. ¿El dinero mandó en esa decisión o no? Bueno, siempre tiene algo que ver, siempre tiene algo que ver. Pues nada. Bueno, y me imagino que la temporada, lo personal, estás jugando, estás contando para el entrenador, por eso te fuiste allá a Horadada. Hay que decir, un jugador zurdo de calidad escasa en el centro del campo. ¿Cómo está yendo? Pues la verdad que, como te he dicho antes, está yendo todo muy bien. Los resultados por el momento nos están acompañando y estamos trabajando en unas condiciones muy buenas. Tenemos un equipo técnico con Paco Guillén, no sé si lo conocerán, que está muy preparado y nos lleva a raya. Entonces, de ahí que el resultado esté siendo excepcional. Bueno, por el momento. De momento a 5 puntos del Elche, como decíamos, del líder de la categoría. Bueno, así suerte y vamos a centrarnos un poco en la tercera división murciana, en la que más nos afecta a nosotros directamente, bueno, desde la lejanía, ahora desde la lejanía de lo que conoces, los contactos que tienes, los muchos jugadores con los que has compartido vestuario. ¿Cómo dirías pues, la actual situación de ese grupo 13? Pues la verdad que por lo visto hasta el momento hay pocas cosas que me estén sorprendiendo. Los equipos que a priori debían estar arriba, como el caso de La Hoya, Yeclano, Mar Menor, están ahí. Luego quizás sí que me sorprenda un poco el caso de UCAM Murcia, que durante los 2 últimos años sí ha estado ahí arriba y este año no están saliendo las cosas
como ellos quisieran. El caso de Lucas Murcia, que luego pues analizaremos más detenidamente. Y luego por la parte de abajo Pues también estaba clara la cosa. en la parte de abajo yo creo que también se está dando la tónica de todos los años. Equipos como el Abarán, Fortuna o el recién ascendido Esperanza, yo creo que van a tener muy difícil escaparse del descenso. Hay una clasificación que, bueno, quizás viendo los presupuestos que hay, estamos hablando de presupuestos sobre todo de la parte alta, en torno a los 200.000 euros, por ejemplo, de La Hoya, 250.000 es el que marca el tope por encima del Yeclano, o sea que están cumpliendo, como dice, con las expectativas con las que salían al principio de temporada. Pues sí, la verdad que aunque La Hoya lleva solo en la segunda temporada en tercera, pero ya el año pasado hicieron muy buena temporada, estuvieron en la pomada casi hasta final de temporada, y este año pues con los refuerzos que han hecho y que ellos sabían más o menos lo que querían hacer desde el principio, yo sabía que iban a estar ahí sin ningún problema. Bueno, ha bajado el nivel de la tercera división durante los últimos años, también con la explosión de la burbuja de la construcción. Era mucho el dinero que iba destinado sobre todo pues, a segunda B, a la tercera división. Se nota mucho. Antes la tercera murciana era de las más fuertes de España, y de hecho, por ejemplo, sin ir más allá, hace 3 años el Caravaca que ascendió, ese año en segunda vez mantuvo casi toda la plantilla o gran parte de la plantilla durante esa temporada y llegó a ir líder de la segunda vez y estuvo luchando hasta el final por meterse en playoff. Entonces sí que con el tema del ladrillo y ahora que hay menos dinero, el nivel ha bajado un poco. Ya no se ve tanto jugador de segunda B que termina sus días por campo de tercera cobrando auténticos sueldos como se cobraban antes de 3.000 euros, de 2.000 euros en segunda división, en tercera división, perdón. Además de verdad, pero mira, por un lado es mejor porque la cantera ahora tiene muchas más oportunidades. Sí que es verdad que, como te he dicho antes, el nivel ha bajado, pero yo creo que es una oportunidad para promocionar el fútbol murciano y que la gente joven que sale de juveniles pues tenga su oportunidad en la tercera división y que los puedan ver en más sitios. Todo eso repercute, como por ejemplo a la hora de hacer las selecciones territoriales, la selección UEFA, que hasta hace unos pocos días estuvo compitiendo también en Mallorca. ¿Eso influye o no influye? ¿Los resultados se han visto, han ido a mejor, han ido a peor o no tiene nada que ver? Yo creo que al final una selección siempre está compuesta por muy buenos jugadores
Y en este caso, por ejemplo, en Mallorca creo que han pasado y van a jugar la próxima eliminatoria en Andalucía. Y siempre es difícil porque cuando te enfrentas a otras selecciones que están compuestas por los mejores jugadores de las otras categorías territoriales, pues es más difícil. Yo creo que aquí el nivel se puede notar menos. Siempre hay más igualdad en el tema de selecciones. Y en cuanto al futuro del fútbol regional, se habla mucho, sobre todo de la segunda división B, de la tercera división, de unificarla, de hacer horas preferentes. ¿Ves tú que habría una posibilidad de juntar, por ejemplo, la preferente y la tercera división y hacer dos grupos de tercera división, sobre todo por el tema económico, por lo que los clubes no desaparecen a mitad de temporada como otros años ha pasado? Bueno, pues yo pienso que lo mejor sería de algún modo unificar todo eso, porque de esta forma aumentaría el nivel y luego a la hora de jugar, de ir a jugar fuera y jugarte el playoff, daríamos mejor la cara. Entonces yo creo que sería bueno unificarlo y yo creo que el fútbol murciano iría mejor. Porque bueno, hay que decir que, por ejemplo, el año pasado en los playoffs ningún equipo de la tercera división logró ascender a segunda división B. También eso dice mucho del nivel que hay en la tercera división murciana. Sí, toda la gente habla de eso. Toda la gente habla de que el fútbol murciano ahora mismo está un escalón por debajo de otras provincias. Pero yo sí que te digo que, por ejemplo, en mi caso, fuimos a jugar a Asturias y ese equipo yo sí lo vi bastante superior a nosotros, pero luego nos tocó el Arandina de Duero y ese equipo terminó ascendiendo a la segunda D y ese equipo no lo vi superior a nosotros. Entonces también en el playoff sí que es verdad que puede ser que haya un menos nivel, pero luego deciden muchos más detalles que no controlamos nosotros. Porque una vez que, por ejemplo, el año pasado, como era tu ejemplo, el de Costa Cálida termina primero, se clasifica para los playoffs, ¿qué porcentaje de suerte hay en esos partidos que te los juegas básicamente todo a una carta? También afecta mucho el público, el estadio. No es lo mismo jugarte el ascenso aquí en Murcia que, por ejemplo, al norte o que ir al sur de Andalucía. Sí, por ejemplo, lo que te he dicho antes en el tema de la primera eliminatoria, que fuimos a Marino del Banco, allí la gente apretaba muchísimo y era un equipo que durante las últimas 10 temporadas 7 u 8 había estado en segunda vez. Entonces es un equipo que estaba acostumbrado a todo este tipo de situaciones
Además que estaba compuesto por jugadores que tenían mucho nivel, jugadores de otra categoría. Sin embargo, también fuimos a Burgos y aunque ahí también apretaba la gente, pero eran más parejos a nosotros. Y el equipo, no te digo que nosotros fuéramos mejores, pero ellos tampoco, estábamos al mismo nivel. Y luego se decidió por mínimos detalles en la vuelta. ¿Está más profesionalizado o más profesionalizada la tercera división en esos lugares o aquí en Murcia? Pues también depende en cuanto a todo lo que rodea al organigrama del club, luego a los utrilleros, al cuerpo médico, al día a día. Pues yo pienso que eso también depende del equipo y de cómo se tomen las cosas cada directiva y cada equipo. Yo sí que es verdad que cuando vas por ahí fuera ves cosas que mucho mejor, mucho más preparadas. No sé si es porque tú no estás acostumbrado a verlas, pero sí que es verdad que depende mucho también de cómo te lo tomes tú, de la seriedad y la profesionalidad que tú le pongas. Porque ahora tenemos un equipo de tercera división, de la tercera división murciana, suele entrenar 4 días, descansa 1, entrena 4 días, incluso algunos hay que los sábados por la mañana lo utilizan también para entrenar o para ensayar determinadas jugadas de estrategia o para hacer una recuperación antes del partido. O sea, estamos hablando de que es una dedicación casi como un equipo de segunda vez. Pues sí, la verdad que es mucho tiempo el que dedicamos nosotros. Fíjate, allí también en la preferente una categoría menos, pero allí también trabajamos 4 o 5 días a la semana. Entonces está todo muy profesionalizado. En cuanto al tema de la clasificación de este año de la tercera división murciana, se da no sé si la casualidad, bueno, viendo los presupuestos no hay mucha suerte, pero que son La Hoya, Lorca, Yeclano, Mar Menor, Águilas y el Murcia Imperial. Son 4 o 5 equipos que han militado durante muchas temporadas o algunas temporadas en segunda división B. ¿Tiene algo esto que ver o no tiene nada que ver? Porque también algunos, como por ejemplo el Yeclano o el Águila, la Orca, el Lorca, son equipos muy jóvenes, mantienen el nombre, pero son equipos de creación joven. Los históricos, por decirlo de alguna forma, han desaparecido y se han creado nuevos equipos. ¿Tiene algo que ver? Hombre, sí que han desaparecido equipos históricos, pero por ejemplo ahí arriba está el Yeclano, como podemos ver, o el Águila, que son equipos, como tú has dicho, que están acostumbrados a estar aquí, y ahí están. El Yeclano de siempre ha hecho muy bien las cosas, siempre la directiva, y el Águila, al tener ahora que ha tenido, creo que ha sido un par de descensos por el tema de impago y todo eso,
ya se veía venir que en un par de años iba a volver a estar ahí. Además, el Águilas tiene la característica de que tiene una plantilla, no sé si al 100% o en un 90% de gente de allí de Águilas. Sí, según tengo yo entendido, todos esos jugadores ya han militado en categorías superiores. Entonces, el gasto que tiene el club por mantenerlo es muy poco. Entonces, le está yendo muy bien. Bueno, pues, que se nota que es un equipo de un presupuesto alto y que todo apunta a que lo único que falta ahí es el Lucas Murcia, que era al principio de temporada. Se hablaba mucho de la gran plantilla que estaban haciendo, de la inyección de la Universidad Católica en ese equipo, y quizás ha sido el gran desengaño de este año. Bueno, yo creo que ahí han habido muchas circunstancias que desde un principio a lo mejor no se han podido controlar. Yo sé que han hecho por parte de la directiva el mejor esfuerzo para que las cosas fueran bien, pero luego en el fútbol nunca salen las cosas como quieren. El tema de Lugán hasta estos 2 últimos años ha basado siempre en gente muy joven, en gente que Juan Nicolás, por ejemplo, el presidente, quería que ese equipo sirviera de trampolín para que esos jugadores que en un momento dado dieran el nivel, subieran a categorías superiores. Este año han optado más por decirlo así de alguna manera, por más nombres. La cosa no ha ido bien y ahora mismo pues han cambiado de entrenador un par de veces y ahora van a tener muy complicado llegar a la parte de arriba. Es imposible. Comentabas el ejemplo de gente de la idea del Costa Cali era de promocionar jugadores, como puede ser el caso de Tequio. El caso de Tequio, míralo, hay 2 años que ha estado con nosotros y este año lo llamaron de Valladolid para firmar por el filial. Le gustó mucho a Yuki, decidió llevárselo con ellos en pretemporada y ahí está jugado, me parece que son 10 partidos en segunda división y está entrenando con ellos. Bueno, hay que decir que una clara muestra de que las cosas no están saliendo este año en la UCAN es primero que han pasado 3 entrenadores ya por ahí: Calvo, Lora y en este momento Cardozo, y que de la plantilla que comenzaba, estamos haciendo antes cuentas, han desaparecido 10 o 11 jugadores, el portero, defensas, centrocampistas, delanteros. Han desaparecido muchos jugadores, algunos importantes, como podía ser el caso de Quintero o de Sebas, que han jugado en segunda división B con el Santomera. Pues sí, eran jugadores, eran jugadores muy contrastados
que, que en esta temporada a lo mejor no le han salido las cosas como ellos quisieran, pero que no hay ninguna duda del nivel que tienen. Lo han demostrado en temporadas anteriores en los equipos en los que han estado. Y ahora mismo, ya te digo, tienen muy difícil meterse en la parte de arriba, por no decir imposible. Son 25 puntos y ahora mismo en la zona de ascenso. Y yo creo que han optado por reforzar el equipo con gente muy joven y con ganas de hacer cosas bonitas en esto. Han dado marcha atrás a lo que era o lo que había sido su filosofía al principio, comentaba el tema de nombres y han ido echando nombres, ya digo, como Quintero, como Sebas, como Morillas, como el propio Pellegrini, del que ahora hablaremos porque es un caso particular el que hay que hablar, y han ido trayendo otros jugadores, incluso exjugadores que habían estado ya en las filas del Costaclea o del Luca. Pues sí, pienso que sí, puede ser que piensen que se hayan equivocado al cambiar de filosofía, pero vamos, como te he dicho antes, el caso también de Pellegrini, son jugadores que dan el nivel perfectamente. De hecho, Pellegrini es uno de los pichichis de la categoría. Llevaba, creo que llevaba 11 o 12 goles a esta altura y todavía queda toda la segunda vuelta. Y se ha puesto punto final a su relación. Eso denota que a lo mejor en la directiva pues ya no se piensa en llegar a esos puestos de playoff y lo que están haciendo pues es quitar a jugadores que a lo mejor con un salario importante dentro de la plantilla. Puede ser que sea ese el caso, que vean que les va a ser muy difícil meterse y que opten por jugadores que están estudiando aquí en la UCAM, que igualmente pueden dar el nivel y darle esa oportunidad. ¿Qué porcentaje se basa el éxito en la tercera división de los puntos que tú sumas en casa? Sobre todo las categorías inferiores a nivel regional, infantiles, se basan mucho en tu casa apretar y sacar todos los puntos. Hombre, los puntos de casa siempre son muy importantes, porque fuera, sobre todo la segunda vuelta, los equipos se encierran atrás y es más difícil. Entonces, el porcentaje de puntos que tú puedas sacar en tu casa va a ser muy importante de cara a llegar bien a meterte en la liguilla de ascenso. ¿Cuáles son los campos más difíciles de la tercera división actual? Pues yo pienso que el campo del Yeclano, la Constitución, ahí es un campo pequeño, la gente está muy encima, aprieta muchísimo y encima que te enfrentas a un gran equipo. Entonces son muchos condicionantes a los que te enfrentas y es muy difícil rascar algo positivo de ese campo. Luego también el campo del Águila, allí también te va a ser muy difícil ganar siempre. Es un equipo con mucha experiencia, con jugadores buenos y con gente también que aprieta mucho.
También podemos destacar el caso del Cieza, que allí tiene, yo creo que es la mejor afición La más numerosa, por lo menos. de la tercera. En tercera división, cerca de 500 socios. O sea, un número que hay que tener en cuenta. Una barbaridad. Y es un caso extraño el de Cieza porque se dan todos los condicionantes, tiene una afición increíble. En el equipo hay jugadores con mucha calidad, jugadores muy contrastados y siempre está ahí en la pomada, pero al final nunca llega a meterse. Es un caso llamativo. Es un caso muy llamativo, sí. Y sobre todo cuando tiene también un presupuesto, son 150.000 euros, De los más en los que da cabida a jugadores que han jugado en el Murcia, como puede ser David Caranca o Pulido en el centro del campo. jugadores con mucha experiencia. Lo que pasa que son, es como te he dicho antes también, que en el fútbol no siempre 2 más 2 son 4 y ahora mismo no le están saliendo las cosas, durante los últimos años no le han salido las cosas y están siempre metidos en la pomada, pero nunca llegan a meterse. Y también otro caso llamativo es el de la Minera, la Deportiva Minera. Y también es muy difícil ganar, bastante complicado. El equipo durante la temporada había estado metido en los puestos de playoff, ahora ha caído, tampoco está muy lejos, pero bueno, también en otro campo difícil. Es un recién ascendido y se veía venir, había hecho un inicio de liga muy bueno. Lo que pasa que esos equipos, conforme va avanzando la temporada, lo normal es que caiga el nivel. Sí que es verdad que allí durante toda la temporada va a ser muy difícil sacar algo positivo de ese campo. Tus apuestas personales, no sé, para los 4 los puestos para pelear por los playoffs. Pues yo pienso que, o sea, que campeón, el título de campeón se lo van a jugar entre La Hoya y Mar Menor. O sea, el Yeclano no le das. Yo pienso que La Hoya y Mar Menor van a ser los que estén disputando al final por quedar campeón y tener esa preferencia a la hora de jugar el playoff. ¿Y por qué descartas al Yeclano? El Yeclano, la verdad es que esta temporada solo lo he visto una vez. Lleva muy buen equipo, pero creo que no llega al nivel que puede dar La Hoya o que puede dar el Mar Menor. Y luego la cuarta plaza, ahí está el Águila. Ahora mismo hay una brecha importante sobre el quinto clasificado, pero todavía queda mucho y puede jugar una base importante el Murcia. Sandroni está trabajando muy bien, son gente muy joven y de hecho a los equipos que están arriba creo que la ha ganado a todos. Y por abajo, bueno, parece claro que el Fortuna está totalmente o prácticamente descendido. No me atrevo ya a decir esta palabra porque hace una semana teníamos aquí
aquí a Emilio de Caravaca. La Unión, que también estaban prácticamente descendidos y ahora los tiene que han salido a los puestos de descenso. Pero bueno, parece que Fortuna con 7 puntos es un candidato firme. Y luego pues Cartagena, Esperanza, Barán, Santomera. Yo creo que los 4 que están ahí metidos van a estar, o sea, va a ser muy difícil que escapen del descenso, porque ya a las alturas que vamos de temporada, aunque queda mucho, pero solo por la trayectoria que llevan, va a ser prácticamente imposible que se escapen de... Y te sorprende el caso particular del Cartagena, un filial que esté a punto o peleando por no descender a preferente. No me sorprende porque este Cartagena ya no lleva los mismos jugadores que llevaba el año pasado. Este Cartagena está compuesto por jugadores que a lo mejor no es que no den el nivel, sino que no están acostumbrados a los jugadores, o sea, a dar el nivel que tenía el Cartagena de la Unión. Y hay mucho baile de jugadores en conjunto, no sé cómo, un equipo, por ejemplo, el Cartagena llega y una temporada a otra ficha 5 tíos del mismo equipo. Hay mucho baile de jugadores de un equipo a otro en la tercera. Porque sin ir más lejos, creo que este año La Hoya hizo 2 o 3 fichajes importantes en el Costa Calera, jugadores que se están notando su ausencia. Sí, es verdad que en estas categorías la amistad te lleva a que si tú vas a un sitio y más o menos las condiciones están bien, pues si tú tienes un amigo en otro sitio, pues le puedes comentar y si ese jugador interesa, pues lo van a llevar también. Es verdad que este año el caso de La Hoya firmó 2 jugadores muy importantes que estaban con nosotros el año pasado, como el caso de Sánchez y Dani Martínez, que para mi gusto son los mejores centrocampistas de la tercera división. Lucas Murcia... Tú no te incluyes entre los mejores. No llego a dar ese nivel. Porque está en Alicante. Y lo que te decía, que no pudieron retenerlo y La Hoya apareció. Como te he dicho también, están haciendo las cosas muy bien y consiguieron firmarlo. Pues nada, Javi, ¿algún apunte más de la tercera división murciana? Pues ninguno. Ninguno más, ¿no? Pues nada, pues gracias por estar con nosotros, por abrirnos un poco más y darnos a conocer la tercera división, que ahora la verdad pues es la que más nos toca a nosotros, fútbol regional, y suerte para ti en la Liga Cantina y a ver si bueno la temporada que viene, si lo haces bien, algún equipo te fiche. Bueno, es difícil, pero se intentará. Gracias a vosotros. Por lo dicho, Javi, muchas gracias y que tengas suerte el resto de la temporada. Muchas gracias. Bueno, pues con la
tercera división, lo dejamos, nos marchamos hasta mañana, que estará con nosotros José Otón y un protagonista del derbi de fútbol sala del viernes. Recuerden que juega el Pozo de Murcia contra Real Cartagena y bueno, pues con él comentaremos cómo llegan los dos equipos a este importante partido. Mañana a partir de las 9:30 aquí en Popular Deportivo Diario. Hasta mañana.